Hola, Mónica, gràcies. Estem en contacte, adeu. Adeu. Bueno, bienvenidos otra vez. Ahora nos quedamos sin Gina, pero seguramente estarás detrás de esta pantalla escuchándonos y estoy muy contento un poco de que le vaya bien, sobre todo, y de que me haya ofrecido también todas estas opciones de poderos enseñar lo que, sinceramente, sin ir más lejos, lo que yo sé, que es muy poco, que solamente es fotografiar y comunicar un poco lo que pasa en el mundo de la fotografía. Hoy vamos a hablar un poco de la fotografía y el paisaje, ese mundo en el cual a veces los fotógrafos que somos mucho más humanistas nos quedamos como helados, ¿no? Como que de repente, ¿por qué? ¿Por qué ahora no hay ninguna persona? Solo hay árboles, solo hay líneas. Y hoy vamos a hablar un poco va a ser una clase donde prácticamente vais a ver muchas fotos mías, porque como algunos sabéis, viví 5 años y medio en los Pirineos y concretamente en un pueblo que se llama Farrera, que son unos pueblos más bonitos, diríamos, del Pirineo catalán, y después, pues que tiene unos paisajes que a mí me tocó un poco como fotógrafo fotografiarlos porque no había gente, solo había vacas, caballos y, como os he dicho, algún pagés parecía por ahí en los caminos, pero fue una experiencia como fotógrafo muy ilusionante porque después de quizás 20, 25 años de fotografiar siempre a, a personas y desde muy cerca, de repente me vi con que ya no había personas y tuve que lidiar con el concepto de fotografiar los paisajes, ¿no? Es ese mundo que los paisajes nos aporta mucho a todos porque dentro de una narrativa larga, es decir, cuando construís una historia, sea humana o sea, diríamos, de espacios, la foto paisajística es un elemento crucial tanto en la apertura de la narración como en el cierre, ¿me entendéis? Entonces, es una fotografía que a muchos de mis alumnos les cuesta muchísimo, o sea, creo que el 90% de mis alumnos no les sale esa foto de paisaje que yo les pido para que expliquen un poco el lugar y el espacio. Y en cambio es una fotografía primordial para contar una historia, ¿no? Entonces, dentro de esta vicisitud que yo me encontré de tener que vivir en el campo y de fotografiar un poco la clase de hoy, lo orientado hacia ahí, hacia esos temas eh, de, en donde el tiempo se detiene, ¿no? En el por qué hacemos fotos de paisajes en donde prácticamente esperamos a que pase algo y a veces ese algo está justamente delante nuestro, un árbol que está comido por el tiempo, una lluvia, unos cielos, sobre todo los cielos es una parte importante. Entonces, hablaremos mucho de esta experiencia mía personal. Comenzaremos con unos consejos para fotógrafos, como es una charla, diríamos, más de docencia, pues os quiero dar unas pautas en las cuales seguramente muchos de vosotros ya sabéis, pero a lo mejor también viene recordarlas a la gente que ya lo sabe y después los que no saben o no se han encontrado nunca con esta situación de tener que fotografiar un paisaje pues como qué secretos os puedo ir contando, ¿me entendéis? A partir de ahora, pues bueno, vamos a compartir la pantalla. Bueno, compartir la pantalla, compartir la clase de hoy. Aquí la tenemos, ya. Todo esto, Laura, ya es un aprendizaje para ti. Vale, fragmentar el espacio. Espera que... pues no me deja. Vale. Em, Esta es una de las fotografías que más me he currado, diríamos, el por qué. El tema es, yo tenía que hacer un libro, una editorial se puso en contacto conmigo y tuve que hacer pues, un libro que se llamaba El Pirineu i Lleidatà y las seves magníficas pobles y vistas, ¿no? Es una editorial catalana y entonces pues me dieron este encargo y a partir de aquí no hay nada mejor que trabajar bajo la presión para buscar
esa mirada un poco que a todos nos cuesta tener, pero que, ostras, te la has de currar. Y una de las primeras fotos que hice fue esta. Y dije, hostia. Y entonces aquí he escrito una cosa que es que me sirvió mucho para esta foto, la paciencia. La paciencia en la fotografía de calle es la intuición, evidentemente, pues todos funcionamos por lo que va a pasar y por los movimientos y por el flujo de gente que tenemos, pero en la fotografía de paisaje aquí la paciencia es uno de los baluartes, diríamos, ¿no? Para que podamos mirar y fotografiar. ¿Qué pasó en esta fotografía? Pues nada, yo iba por aquí, subí hacia arriba porque quería lograr unas vistas mucho mejores, ¿no? Donde las líneas, diríamos, y el cielo, pues se pueda confundir. Sobre todo en esta zona del Pallars Sobirá, las valles son muy cerradas, con lo cual siempre tienes que andar, andar y andar mucho para poder coger puntos de vista más álgidos, ¿no? En donde las montañas y el cielo un poco se pueden unir. Pues bueno, empecé a subir, a subir, a subir, una hora, y entonces veo unas bordas es donde guardan los animales, y habían un grupo de vacas. Digo, hostia, a ver si voy, empiezo a disparar fotos, componiendo un poco las vacas, pero todo parecía como muy, muy aburrido. Y aquello que os digo de la paciencia, me coloqué en un punto estratégico donde la composición era la que yo creía que era más idónea, como podéis ver un poco, si apartamos las vacas de aquí, la composición era perfecta, montañas, cielo. Solo faltaban los personajes que entrasen en escena, ¿no? Y esto fue un poco lo que pasó, que fue una especie de milagro, de bendición de Dios, ¿no? En el cual, en el momento justo que la vaca monta a la otra, aparece un rayo de sol que se ilumina por la claridad de las nubes, entre las nubes, aparece e ilumina esta escena, ¿no? Y a partir de aquí es cuando, después de una hora y media o casi bien 2 horas de ver cómo las vacas iban pastorando, algunas fornicaban por un lado, pero no era el lugar idóneo, pues ellas dos se pusieron justo delante del punto de donde yo quería y empezaron a hacer esta escena y entonces la retraté. Y después, bueno, es una foto que la han expuesto mucho ahí en el Pallars porque, bueno, todo el mundo pues le gusta por la acción, por la composición, por el momento, por la luz, sobre todo, ¿no? Y ese cielo así dramático. Con lo cual, uno de mis consejos para todos es paciencia, porque con paciencia se logran llegar, diríamos, a momentos tan poéticos, diríamos, como este, ¿no? En donde esa luz, por arte o por magia o por casualidad o por suerte o por espera, aparece justo en el momento en el cual yo más deseaba, ¿no? Y entonces aparece la acción. Esto es un ejemplo de composición y, eh, y, y espera. Después, otra de las cosas que me he dado cuenta en la fotografía de paisajes es que he intentado siempre buscar puntos de vista nuevos, ¿no? Este es un paisaje que yo veía cada día, por ejemplo, esta imagen, pero siempre todos los puntos de vista que cogía me parecían súper, súper aburridos, ¿no? Y un día nevó. Y pasó un poco lo mismo que os estaba diciendo antes, bajé el punto de vista y las nubes estas blancas con estas piedras daban un punto de vista totalmente diferente, ¿no? Y a partir de aquí, pues siempre que pasaba por ahí, lo cogía como un punto de vista totalmente nuevo y era como digo aquí, como buscar esos lugares estratégicos que hay que buscar en este tipo de fotografía. Y esto significa andar mucho, ¿eh? O sea, mucha gente dice, bueno, los fotógrafos de paisaje, pues nada, vais con coche, pam, llegáis al punto, pero no, hay zonas de difícil acceso donde no puedes llegar con coches o puedes ir andando. Y si tienes un coche un poco maltratadillo como el mío, pues no sube o necesitas un 4x4 con lo cual hemos de andar mucho en la búsqueda, diríamos, de esos lugares que parecen tan preciosos. Veremos hoy fotos muy bonitas, muy guapas, que a mí me apetecía mucho enseñarlas porque, a ver, este libro ha salido, pero la edición, las fotos son como muy pequeñas y nunca he tenido un poco la opción
de disparar o de poder enseñar este trabajo, con lo cual me hace especial ilusión un poco enseñaros. Veréis que iré fluctuando entre el color y el blanco y negro, ¿no? Porque esta era una de las preguntas que yo me hacía. Me he olvidado de deciros que después de este trabajo mío que vais a ver, os haré una pincelada de uno de los fotógrafos grandes del mundo del paisajístico, que se llama Ansel Adams. Imagino que algunos habréis oído hablar, pero que esto nos dará, diríamos, una coletilla final de la clase muy, muy interesante. Em, Dentro de lo que es técnicamente hablando, tenemos varias opciones de disparar la fotografía del paisaje, ¿no? Nuevamente tenemos que cerrar bastante el diafragma para que todo quede enfocado y trabajar con el modo de prioridad abertura o prioridad a la obturación, ¿no? Lo que intento deciros es que tenemos que tener un control sobre todas las variables que afectan constantemente en la fotografía de paisaje, que parece que no, pero siempre las luces cambian, los tonos cambian, los colores también hay que buscarlos y también hay que controlarlos todos, con lo cual es mejor trabajar manualmente o con prioridades en la cámara que nos dejen un poco retocar tanto el ISO como los diafragmas, ¿ok? Es decir, tener un poco más de control. En la fotografía de calle y de ciudad esto es muy difícil porque todo va muy rápido y las escenas se suceden en segundos, con lo cual la cámara siempre tiene que estar muy preparada y disparar en manual a veces se nos hace muy difícil. En cambio, aquí es mucho más fácil el poder tener un trípode, disparar en manual, ciertos consejos que os voy dando. Otro de los consejos que yo os quería dar es el disparar con objetivos más bien angulares, ¿no? El fotógrafo de naturaleza y de animales tiende a utilizar objetivos muy, muy, muy largos, es decir, hay muy cortos en donde todo se ve muy cerca y en cambio una de las cosas que yo he aprendido es que he trabajado mucho mejor fotografiando paisajes cuando las lentes son más angulares, ¿no? Me permite captar más sensaciones, me permite jugar más con los cielos, nos permite también, diríamos, atraer más sensaciones y después hay que saber jugar muy bien con todo lo que es el efecto de las líneas y los colores, pero a mí, y después también el trabajar con angular nos hace que tengamos un campo de nitidez mucho más grande, ¿no? Otra cosa, que esto no es la fotografía de animales, ¿eh? Esto es otro capítulo aparte y otra clase aparte que yo no la voy a dar porque no he fotografiado, bueno, sí he fotografiado a estos animales, pero nunca he estado pues con objetivos muy largos ni nada. Me gusta más esto, ¿no? Esta poesía. Esto es el camino que salía de mi casa para ir a otro pueblo. La ventaja que me dio el poder vivir, diríamos, día a día estas situaciones de luces, es que claro, o sea, las veía cada día. Esto era el día a día de mi comida, fotográficamente hablando, ¿no? O sea, salía y el día era nublado y veía esta perspectiva en otoño, como podéis ver, y esta carreterita que hacía una S, y entonces me iba perfecto para poder componer con un angular, fijaros, poner el primer plano de las hojas para que nos diese una entrada, buscar esa línea y crear, diríamos, una fotografía con atmósfera. Esto repito, me lo ha dado mucho el tiempo, el poder estar constantemente, pues venir aquí 4 veces y decir, no me gusta la luz, no me gusta la luz, y al quinto día o al sexto o al cabo de 3 meses poder hacer esta imagen tan bucólica, preciosa y bien compuesta, ¿no? Porque me lo había visto tantas veces yo que ya era mucho más fácil. Mi historia, por eso, como fotógrafo de paisajes, comienza, diríamos, como 20 años antes, cuando me compro una casa también ahí en el Pirineo, cuando nace mi hija, y cansado, diríamos, de hacer mucha fotografía, tanto de publicidad como de social, pues me pongo a hacer estos cuadros con mi Hasselblad, ¿no?
A veces cogía el trípode porque me recomendaron que cogiese el trípode, pero después no lo utilicé mucho. La gente lo puede utilizar, pero es un elemento que pesa mucho, incomoda bastante. Y al final mi trípode pues eran las piedras, eran los árboles, eran las rocas, eran eh, cualquier cosa que tenía una cierta base para poner la cámara y componer, ¿no? Y entonces yo más que nada, ahora veo estas fotos y para mí eran más pinturas que cuadros, ¿no? O sea, si hubiese tenido tiempo para colorearlas un poco más o jugar un poco más con ese momento de los pinceles, me hubiese gustado un poco jugar más ahí. Una, Otra recomendación es el disparar en formato RAW, ¿vale? Eh, Cuando si disparamos en JPG no tenemos en JPEG no tenemos tanta información y en cambio el formato RAW nos permite recuperar sombras, luces, muchos detalles que en la fotografía urbana quizás no son tan importantes, pero en la fotografía de paisaje sí, sí que es importante tener la máxima cualidad en el archivo para que después cuando lo revelamos tengamos todos los matices. Fijaros aquí que están las nubes del fondo, ya se ven, la iglesia está perfectamente detallada. O sea, em, siempre intentad, como consejo, disparar con un archivo grande y después lo convertís en JPEG. ¿Ok? Que al revés, como ya sabéis, no se puede hacer. O sea, si ponéis en JPEG, después si queréis ir al formato RAW, no lo es. O sea, para los que no lo sepáis, que seguramente lo sepáis, el RAW es como anteriormente era el negativo del carrete, ¿ok? O sea, es el archivo que contiene mucha más memoria de todo lo que habéis vosotros fotografiado. La profundidad de campo es un poco lo que hemos hecho. Yo cuando fotografío paisajes, pues hago un poco lo que estoy diciendo aquí. Fluctúo, diríamos, entre el F8 y el F16, es decir, intento hacer un bracketing, ya lo llamamos nosotros, en donde disparas la misma fotografía con tres o cuatro diafragmas diferentes, con lo cual te aseguras esa intensidad de profundidad de campo, un poco más de desenfoque, eh, tener muy bien cubiertas, y más ahora con el digital, todas las opciones posibles de maximizar, lo que digo aquí, toda la profundidad de campo, ¿no? Lo que se llama bracketing, hacer esto, tres fotos, tres diafragmas diferentes de la misma foto, ¿vale? Ya me entendéis. El, Claro, como las cosas van pasando, una de las claves que tenemos ahí es el agua, ¿no? El fotografiar paisajes con agua en movimiento. Os quería enseñar una foto aquí, pero no la encontraba, la tenía en un disco duro pero es aquella foto típica del agua corriendo que parece como una nebulosa, ¿no? Y disparas ahí a una velocidad muy baja y haces una foto espectacular. Y esto pasa cuando tienes ríos, tienes cascadas, cuando hay sobre todo mucho movimiento, ¿no? Y entonces bajas la velocidad a un 15 o a 1,30 si quieres y dejas un poco mantienes un poco el espíritu del entorno, pero lo que está en movimiento rápido pues surge, crea un efecto muy visual un poco para el espectador, ¿no? Que es muy atractivo. Otra de las funciones que también os aconsejo es buscar los reflejos, ¿no? Tanto en un interior como en la foto de esta derecha de una furgoneta, en donde desde fuera pues hago este doble efecto de reflejos, como si hay un interior y un exterior afuera, o el del río, ¿no? En esta luz anaranjada que pega sobre la piedra y después nos hace recorrer el naranja este por encima del río hasta el final. Eh, los reflejos es una de las cosas que a mí más me gusta, sobre todo trabajar en, en los ríos, sobre todo, ¿no? Meter la cámara justamente y ver cómo las hojas van provocando movimientos. Es que es un placer también, porque como el tiempo, diríamos, juega siempre a nuestro favor, no hay que irse, no hay nadie que te está llamando, no hay un móvil que te suena, porque la mayoría de veces ya no tenemos cobertura, ¿no? O sea, es altamente recomendable un poco a veces.
este tipo de fotografía para encontrarse pues uno mismo, para experimentar con la cámara también, experimentar con la luz, experimentar con los reflejos, ¿no? Es un tipo de fotografía que me gusta mucho. Bueno, poco a poco, pues como me iba aburriendo un poco, pues pensé en cómo se componen las historias, ¿no? Y aquí pues sí que es importante a veces tener identificar un centro de interés, ¿no? En la composición, aquí vemos dos imágenes. En la de la izquierda tenemos un caballo. Esta foto me acuerdo perfectamente cuando la hice. Era el 1 de enero de 2017. El día 31 por la noche había nevado muchísimo y entonces me levanté y empecé a caminar por las praderas buscando ese punto de interés y apareció este caballo justo en el momento que yo quería y justo con este cielo detrás dramático, gris que veis, en donde me va perfecto. Me fue muy bien, vamos. En la foto de la derecha exactamente lo igual. Es, es, es la hija de una compañera mía que intentaba esquiar, pero que había perdido un esquí. Estaba la tía sufriendo muchísimo. Yo no la podía ir a buscar porque no tenía esquís y aquello era la nieve se te quedaba. Y entonces, bajo ese sol que intentaba colarse, diríamos, entre el cielo, pues apareció ella y me quedó este punto de interés otra vez perfecto, ¿no? Para que la imagen tuviese un centro de interés en el cual nosotros podemos viajar hacia esa mirada y tenerla ahí. O sea, me resulta... cuando logras esto es como cuando hacemos una foto de calle y tenemos ese instante parado, ¿no? Y dices, wow, qué bien que ha aparecido algo, porque normalmente no aparece nadie, ¿eh? Tarda mucho en aparecer alguien. Otra de mis fotos también favoritas de este libro o de este reportaje, de este proyecto que hice es esto en la zona de Yesui, arriba en las montañas, ¿no? Se llama las montañas del Montsec, pero no es el Montsec del Ebre, sino que es el Montsec cerca de San Maurici, y justo en ese momento me habían dicho que las ovejas las llevan arriba, en las zonas más verdes, y entonces de repente apareció este hilo de ovejas caminando, que lo escuchas desde kilómetros antes y te pones ahí buscando, como decía antes, la composición perfecta, esperando que pasen por ahí y piensas que van a pasar en 5 minutos y no, tarda media hora, 40 minutos en que las campanitas empiecen a llegar, ¿no? Los sonidos rebotan, como ya sabéis, en las montañas y parece que están mucho más cerca, pero estaban muy lejos. Y finalmente aparecieron por ahí y hice también esta fotografía perfecta porque las nubes hacen de filtro en las montañas y fijaros, ¿no? Que hay un punto de sombras, de claroscuros, dirían que nos funciona muy bien, ¿no? Y leemos perfectamente el río, los caminos y el verde, sobre todo el verde es un color que es precioso un poco para cromáticamente darle al espectador esa paz mental, ¿no? De ir. Ok, también hubo una búsqueda constante también de lo que son buscar primeros planos, ¿no? De reencuadrar, de buscar esas ramas que te reencuadran la entrada del sol o un paisaje, una montaña. Y esto pues te da una personalidad, diríamos, a la fotografía y después te hace jugar un poco más con la coña de efecto de tridimensionalidad, ¿no? Es decir, buscar un plano, un segundo plano y otro tercer plano, ¿no? O sea, enriquecer, diríamos, la fotografía a través de esa búsqueda de primeros planos. Y repito, no es fácil porque te los tienes que traer hacia ti y a veces son formas las que, las que captas, son las que te determinan también. Los cielos, bueno, los cielos, ¿qué puedo decir, no? De los cielos es un elemento primordial en esta fotografía de paisaje, porque es que sin ellos, que son prácticamente, ocupan el 20 o 30 o 40, a veces el 80% del encuadre, nos determinan mucho las sensaciones que damos, ¿no? Y entonces estudiarlos, el saber que un día ha llovido,
y hace sol y que pronto vendrá un arco iris como el que estamos viendo o un doble arco iris como el que estamos viendo ahora y de repente se vuelve a cerrar otra vez y entonces ahí tienes bueno, una foto tan guapa como esta en donde todo fluye, ¿no? Pero es un instante, ¿no? Porque estos arcoíris parece que sean eternos, pero ya sabéis Sí, que duran minutos y después hay un cambio de luz y se va otra vez todo, ¿no? O sea que hay que estar ahí, hay que buscar. Y los cielos nos transmiten dramatismos, alegrías, y después sí, a través de después de la edición en postproducción, pues por Photoshop o por Lightroom podéis dar ese punto más dramático que vosotros queráis darle, ¿no? Y veremos después que Ansel Adams, gran fotógrafo de paisajes, se hacía unos cielos donde eran negros y después parecía que eran blancos, ¿no? O sea, dramatizaba mucho las escenas para que el espectador tuviese esa sensación más de lugar muy, muy, muy inhóspito, ¿no? Mm, Hablando un poco de los primeros planos, esta foto tendría que haber ido un poco antes, pero bueno, también nos viene bien aquí estas formas que veis de la nieve enganchadas, diríamos, en las ramas, me ofrecen un primer plano fantástico que contrasta con las nubes que se van acercando poco a poco hacia mí y son como puros espectadores, ¿no? Diríamos, de este cambio que viene hacia ellos. Y son para mí como pequeñas esculturas, ¿no? Que la nieve ha hecho y que sencillamente las encuentro también geniales, ¿no? Esto lo da el poder vivir también durante 5 años las cuatro estaciones del tiempo, bueno, diríamos que son dos, pero bueno, anteriormente pues eran más largas y vivirlas en primera persona, ¿no? Vivirlas como lo estaba haciendo. La luz es otro elemento básico, como sabéis, se filtra constantemente entre las nubes y hay momentos que, como la foto de la derecha que veis, en donde esa luz filtrada que por las nubes ilumina una parte del campo verde este de esta montaña y esa es la foto, ¿no? Exactamente en la de al lado, ¿no? Esta búsqueda también de claroscuros, ¿no? Normalmente siempre dicen que hay que fotografiar al amanecer y al atardecer. Yo os prometo y soy sincero que no me he levantado nunca a las 6 o las 7 de la mañana para fotografiar aquella primer luz, pero sí que lo hacía a las tardes, ¿no? Los atardeceres me gustaba mucho el ver, pues quizás la última luz, ¿no? Más que la primera. Pero bueno, hay gente pues, que se levanta para la salida del sol y otros para la puesta del sol, o acá hacen los dos. Este es el pueblo donde yo vivía, se llama Farrera, y tiene un centro cultural de arte impresionante y es donde vienen artistas de todo el mundo para estudiar o para hacer stage en estos centros, en este lugar. Y aquí, claro, es un pueblo que se nutre de artistas, con lo cual era muy diferente a los pueblos de montaña que tenemos en la cabeza, donde hay los padrinos y los payeses. Aquí prácticamente todo el mundo ya de generaciones anteriores ya había desaparecido y es un pueblo en donde mucha gente joven y gente un poco que ha construido este centro artístico, pues se nutría un poco de artistas. Y mira, ahí fui a parar yo durante 5 años y hice muchos talleres de fotografía desde aquí. Por eso un poco os puedo hablar en primera persona, porque he enseñado a fotografiar paisajes, he enseñado a fotografiar el silencio, he enseñado a fotografiar pueblos abandonados. Es decir, que durante 5 años tuve la opción de preparar estos talleres ahí y que cuando la gente venía, llevarlos a lugares tan preciosos o puntos de vista tan bonitos como esto, ¿no? Esto es en verano y es la última caída de la luz también. Y este lugar estratégico era el que me daba eh, el momento para poder hacer esta foto, ¿no? Bueno, poco a poco el libro iba cogiendo forma. El libro se llamaba Pirineu, Lleida, Amusiona, evidentemente,
Y entonces yo ya iba buscando cotas más altas, ¿no? Ya me hacía caminatas de 2000 metros, subía las montañas, buscaba puntos de vista ya un poco más arriesgados. Eh, Ahora que hay el dron, quizás me hubiese podido evitar muchas cosas de estas, pero en aquel momento, pues el dron eran mis piernas y había que subir para buscar este tipo de imágenes, ¿no? En picos altos. Y, evidentemente, pues buscar sensaciones nuevas. Esto todo lo combinaba con el paisaje tipo de nieve, con la foto típica del lago, buscando esas geometrías, ¿no? Y esos reflejos en el agua. Nuevamente ya os digo, no son fotos muy artísticas. Después he visto fotos de paisajes y dices, ostras, me hubiese gustado llegar aquí, pero bueno, combinaba un poco lo que es mi manera de mirar con la luz y las poesías que yo podía hacer. Empecé a jugar con la cámara y, y hacer panorámicas, una cosa que no había hecho tampoco nunca, y el efecto de poder hacer este tipo de fotografía para un libro, pues me daba la opción de aprender mecanismos nuevos y técnicas nuevas y maneras de enseñar también los paisajes diferentes pues me lo pasaba muy bien. ¿Qué queréis que os diga, no? Me encantaba escuchar el tic, 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 ¿no? De la panorámica, cómo iba avanzando la flecha por toda la cámara y después ¡pum! Salía la foto y dices, wow, ¿no? En plan, me gustaba mucho el tema de las panorámicas, lo adoro porque me da una perspectiva que no era un angular, sino que era todo un casi 180 grados, ¿no? Un poco de lo que estás viendo y te daba mucha amplitud. Esa carretera que vamos aquí en la primera foto estaba justo al lado de mi nariz, ¿no? O al lado de mi oreja. Y de repente la veo aquí fotografiada. O sea, muy bien el poder experimentar el tema de las panorámicas. Esto está ya cerca de Aragón. Yo creo que eh, son, no sé, Toño, si tú lo identificas esto, también, no sé si es Montsec. Es que no Es sé, pero me da la sensación como si fuera el pantano de Grau Esto o está ¿sabes cómo se llaman las pasarelas, estas tan famosas? por el cañón del río Vero Creo que sí, o Alquézar. Entonces puede ser el pantano de Mediano. puede ser esto. Sí, 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 sí. Esta es una foto también hecha con panorámica, pero diríamos desde aquí, si sigues el río te vas a Aragón y si sigues por la derecha estás en Cataluña, ¿ok? Esa es la frontera típica en donde cruza este río. A ver si me sale el pueblo durante la clase, pero... Monrevey, ¿Perdona? Monrevey, ¿puede ser? Montrevey, molt bé. Eso es. Monterrey, gracias, gracias. Que sí, sí, ahí hay una casa de estas, una iglesia también brutal. Y desde la iglesia, pues prácticamente hice esta imagen, ¿no? Lugares, otra vez, ¿no? Que tienes que subir o alguien te comenta, tienes que llegar hasta ahí también y logras un paisaje precioso. Imaginaos esto nevado o imaginaos esto con otra luz, ¿no? En ese momento era la luz, creo que era un San Jordi, precisamente, 23 de abril, que la luz a mí me gusta mucho en esa época también. Llega el otoño, ¿no? Esta imagen justo la veía yo cada mañana, era desde delante de mi casa y tenía tantas veces fotografiado este árbol en todas las iluminaciones posibles, pero un día yo creo que de todas me quedé con esta, que es magia pura, ¿no? Porque hay otra vez ese cielo gris, azulado, ¿no? Y un rayo ilumina el amarillo del árbol y el verde en primer plano. Y dije, ostras, esto sí lo han hecho ya casi expresamente para que yo pueda hacer esta foto, ¿no? Lo que os decía, ¿no? El poder tener el paisaje constantemente delante mío era un placer en todos los sentidos. Vamos a hacer un salto al blanco y negro, ¿no? Porque también yo venía al blanco y negro y trabajé, diríamos, o seguía trabajando, que cada las noches cuando revelaba, pues, hostia, esta misma foto la hacía en blanco y negro o en color y no sabía nunca qué escoger y mira, unas veces pues tiraba para el blanco y negro y otras para el color, ¿no?
Lo que sí hice es aprender mucho a gestionar los colores, a aprender también a revelarlos bien, que no es fácil. La fotografía de paisajes has de revelar muy bien. No puede quedar nada sin matices, ¿no? Fijaros aquí que tenemos uno de los pastores que está ahí, que prácticamente no lo habíamos ni visualizado y se ve en un contraluz. Y empecé a disparar. Estos son dos perros de caza, se llaman los mastís, ¿vale? Y normalmente los tienen arriba de las montañas para guardar las ovejas, entonces de otros animales. Y entonces son perros que cuando atacan, muerden. Bueno, si alguno sabe la historia de los mastís, ya lo sabéis, pero me hizo mucha gracia. Y es curioso porque tengo esta foto en color, pero no tiene la misma fuerza que tiene en blanco y negro por el hecho de ser los dos blancos, porque era una luz muy baja también, y el fondo de detrás no es muy verde, sino que era mucho más anaranjado. Pero bueno, es una foto también que a la gente le gustó mucho, ¿no? Y a mí también. Esta sí es una de las fotos que me levanté a las 6 de la mañana para poderla hacer, porque me fui a andar con un pastor y quería hacer un reportaje de lo que es la vida de este pastor. Bueno, estos eran mis compañeros del barrio. Convivía con tres burros, y los alimentábamos, los cuidábamos, e incluso se metían en casa muchas veces. Y bueno, pues de tantos verlos siempre buscaba composiciones, diríamos, un poco diferentes, ¿no? Y en este caso, el tener el primer plano las orejas de los burros y los otros dos, uno comiendo y el otro mirándome hacia mí, me dieron esta foto tan interesante, ¿no? A nivel de composición o diferente, que, que- que también me gusta mucho como recuerdo. Esta es la casa donde yo vivía. Y entonces la quise fotografiar desde otra casa y justo en el momento pasa este pájaro por ahí, no sabré qué deciros cuál es. Los del pueblo me matarían porque todo el mundo lo sabía, menos yo. Pero bueno, que pasó casualmente en el momento crucial, con este cielo tan dramático también, y fotografiar pues la casa donde vivía, ¿no? En una borda de animales encima, diríamos, de una colina en piedras, ¿no? Pero esta foto también me gusta mucho también, ponérosla y disfrutarla con vosotros. Después empezó una época en donde ya estaba un poco harto de los exteriores y ya quise fotografiar las casas abandonadas. Esas casas en las cuales pues en principio no se puede entrar y como que ahora nadie nos está viendo y no, esto no lo colgará nadie, me metí en una casa que no se podía entrar, y me colé y estaba exactamente igual que la habían dejado por ahí en 1960 o por ahí. Y fijaros un poco, abrí la ventana para que tuviese esa luz, los instrumentos, las sillas, los manteles. Bueno, para mí era un placer aquello de estar en un lugar que no podía estar y poderlo fotografiar. Me gustó mucho el momento de fotografiar estas casas. Y tengo muchas y muchas y muchas, ¿no? Y de parte que son patrimonio también cultural del país, con lo cual, viendo fotografías así, nos hacemos una idea de cómo vivían antes y de cómo las habían dejado las lámparas, el, el atrezzo, las sillas, el suelo de madera, ¿no? El cenicero. Bueno, una cantidad de detalles, ¿no? Que no puedes fotografiar solamente un detalle, sino que has de abrir, lo que decía antes, el plano para que tengamos incluso la lámpara, ¿no? Es atractiva. El tema de las ovejas, de ir y venir, pues era una constante en mi vida. Acompañaba a muchos pastores porque me llevaban a caminos, diríamos que normalmente no hubiese llegado, sino con ellos. Y entonces, pues bueno, entre tanto y tanto tenía que sacar alguna foto buena, ¿no? Porque tanto seguir a las ovejas arriba y abajo, que se perdían, el otro pegando gritos, el perro siguiéndolas. Entonces, pues tienes que sacar un plano, diríamos, interesante como esta forma de triángulo que nos hacen las ovejas, junto al dramatismo del cielo y las montañas. Me parece espectacular también.
seguía metiéndome en esas casas abandonadas y fijaros de un cordel tirado en el suelo que dices no pinta nada, pues ahí con el angular, poniéndome a ras del suelo, buscando el matiz este y desenfocando todo el fondo de atrás, porque no me daba mucha información, pues encuentras fotos así, tan guapas como esta también. El rollo cementerios es otro de los lugares donde me gustaba ir en los pueblos. Los que venís de zonas rurales lo sabéis. Los cementerios prácticamente pues hay muy poca gente, hay los cuatro nichos más las fotos, y perduran ahí en el tiempo. Y después si logras un poco tener un contraluz como este y fotografiarlos de una manera diferente, un poco más surreal, diríamos, a nivel visual, pues te dan muchas cosas. A mí es que me encantan los, todos los cementerios. Más paisajes, más nubes, ¿no? Más días de estos que te levantas y las nubes están bajas y de repente empiezan a elevarse y salen las montañas un poco sacan la cabeza. Pensar que yo vivía a unos 1500 metros, con lo cual estaba en el lindar ese en que cuando nevaba, justamente nevaba por abajo, o no, por arriba nuestro y abajo quedaba totalmente verde, ¿no? Y dices, ostras, qué mala leche, ¿no? Porque aquí 100 metros más arriba estábamos hasta las cejas de nieve y 100 metros más abajo pues no había tanta nieve o la gente podía andar o ir en coche, ¿me entendéis? O sea, era básico. El hecho también de convivir con la nieve me ha hecho experimentar mucho en el juego de formas, en la mirada ¿sabes? De procurar contar cosas con las formas, de fijarte en las texturas, en las luces, en estos matices, ¿no? Que hacen preguntarse al espectador, ¿dónde estás? ¿Esto es Marte? Parece el mar, parece el desierto? Pues no, esto es la nieve que con el aire ha ido formando estas estructuras tan interesantes. Em, Ok, dicho esto, acabo un poco aquí mi intervención. Hay centenares, diría, de fotografías más de este tipo, porque de 5 años han dado muchísimo para poder mirar y fotografiar. Me convendría también un editor que me dijese, vamos a escoger las 80 buenas, ¿no? Pero bueno, es un material que repito. Lo he podido compartir hoy, que si no hubiese un límite de tiempo estaríamos aquí hasta las 8 de la noche mirando fotos, pero bueno, os he dado una pincelada. Vamos a estudiar un poco el origen un poco de la fotografía paisajística. Este hombre que veis aquí se llama Ansel Adams, es el referente en el mundo de la fotografía de paisaje y cuidado lo que voy a decir ahora, el creador del famoso sistema de zonas, ¿vale? ¿Qué es el sistema de zonas? En fotografía urbana también la tenemos, y sin ir más lejos tenemos un gran fotógrafo que se llama Manolo Laguillo, que hace fotografía al sistema de zonas como Ansel Adams. Y el sistema de zonas, pues os lo voy a explicar, ¿no? Es un método en el cual, en la escala del negro, del 0 hasta el 10, que es el blanco, pues hay un montón de variedades de grises que el fotómetro lo evalúa tomando una referencia a grado medio, pero que si nos ponemos a analizar zona por zona, pues cada zona tiene un diafragma, cada zona tiene una velocidad, y entonces esto es lo que se dice el derecheo, el histograma, ¿ok? Ahora lo tenemos muy bien definido en nuestras cámaras, qué hay dentro de esa imagen, pero antes el fotómetro solo os leía las zonas altas y el punto intermedio. Con lo cual, este personaje, Ansel Adams, lo que hace es inventar el histograma, o sea, el famoso histograma que tenemos aquí, y dices, hostia, ¿de dónde salió? Pues salió de este hombre. ¿Y por qué? Porque el tío se puso a analizar todo este desarrollo del 0 hasta el infinito, ¿sabes? De la escala de grises, ¿ok?
había una gradación de luces en escena de 11 zonas diferentes del blanco y negro. Y esto le permitía visualizar los diferentes niveles de gris en la fotografía final con una precisión absoluta, o sea, brutal. Y entonces este hombre crea el famoso sistema de zonas que, como he dicho antes, deviene ahora el histograma famoso, ¿no? Pero que hubo un personaje antes que se dedicó absolutamente a investigar todo esto. Ok, y entonces, pues bueno, él iba en- con su libretita, ¿vale? Y ponía nieve o playa, F22, soleado, F16, parcialmente nuboso, F11, nuboso, F8, cielo totalmente cubierto, F5, 6 y sombras F4, ¿no? Dentro de toda esta imagen que veis, es exactamente lo que él apuntaba en su libreta y la velocidad que le daba es lo que apuntaba. Y a partir de aquí es cuando crea este sistema de zonas en donde, como podéis ver, dentro de una misma imagen hay diferentes diafragmas y diferentes velocidades también, ¿no? Pero hace lo que es un bracketing y con lo cual, pues, tienes exactamente la medición perfecta en el lugar que tú quieres enfocar, evidentemente, ¿no? Porque si el fotómetro lee las sombras, en este caso, los puntos negros, pues la foto pues, quedaría mucho más negra, ¿no? En cambio, aquí la luz está tomada perfectamente en los lugares más altos, que son los blancos, ¿vale? Siempre os lo digo, el fotómetro de las cámaras digitales, la lectura siempre va hacia los blancos, nunca hacia los oscuros. Por eso muchas fotos salen quemadas a mucha gente. Dicen, ostras, ¿por qué me ha salido quemada? Digo, bueno, porque tu fotómetro está leyendo las luces más altas, ¿no? Y cuando pasa esto, pues entonces tienes que engañarlo y poner el -1 o el -2, ¿sabes? Engañar un poco la cámara para que la lectura en general sea mucho mejor. ¿Eh? Hoy estoy dando una clase técnica que nunca me lo había pensado que lo hubiese dado, ¿eh? De verdad. Tenemos al famoso fotógrafo, pues imaginaos cómo viajaba el tipo, ¿eh? O sea, olé, porque después se subía a montañas con esta cámara y se coloca aquí un trípode encima del coche como nosotros nos colocamos ahora una roulotte encima, ¿no? O sea, ya al mismo nivel. Esta foto me parece fantástica del personaje con sus cámaras de placas, evidentemente, para tener esa nitidez de este gran fotógrafo que era, ¿no? Eh, repito, para mí, ya os he dicho antes, no voy a extenderme, era como un músico de la fotografía de, de naturaleza. Si no lo conocéis, os digo ya que esta noche os empapéis de sus fotografías y sus imágenes porque son absolutamente brutales todas, todas. Y si tenéis un libro aún mejor, lo disfrutaréis porque es tacto, ¿no? Y él dice, la fotografía de paisajes es la prueba suprema del fotógrafo y a menudo la decepción suprema del fotógrafo también, ¿no? Como os he dicho antes, no es nada fácil el salir a la naturaleza y buscar estas formas, buscar estas piedras, buscar el significado, estas direcciones, ¿no? Las horas de luz, bueno, es mucha paciencia. Em, Estos lugares en paisajes en los cuales las líneas y las luces son las que nos indican hacia dónde queremos ir con nuestra mirada. Fijaros que prácticamente aquí no tenemos ningún centro de interés, a no ser que sea el camino, pero no tenemos un personaje que vaya andando por ahí en medio. No hay nada peor que una imagen nítida de un mensaje difuso, ¿no? Es una de las frases también míticas que él. Fijaros qué pasada también de ritmo, de luz, de angular, ¿eh? O sea, el tío está trabajando con un objetivo muy angular en ese momento. Debía ser un 28, un 35, no sé. Pero todo el efecto que nos da, pues que esta foto, yo siempre que la veo digo, "Bueno, pero ¿dónde está y dónde la hizo?" Y parece que haya dos velocidades, ¿no? Son texturas, ¿no? De las propias piedras rozadas por el viento y hacen estas formas tan brutales, pero es que hacer esta foto y que el espectador la entienda y la lea, hay que saber utilizar muy bien
muy bien la composición, muy bien el ángulo, muy bien la posición de la cámara, ¿me entendéis? Hay mucho curro detrás de una imagen así. ¿Y cómo es esto curro? Claro, pensamos, claro, ¿cómo lo hacían? Bueno, pues como los pintores, ¿no? Utilizan la proporción de una urea, la misma proporción presente en los huesos de nuestros dedos y nuestros rasgos faciales, explica McGucken, y Ansel Adams utilizó armonías, aureas, consciente o inconscientemente puede seguir siendo un misterio para siempre, ¿no? Pero sí que es verdad que constantemente en las composiciones de Ansel Adams se forman estas aureas y, y como dice él, de una manera consciente o inconscientemente, repartía muy bien el encuadre dentro del paisaje. Cosa nada fácil, ¿no? Aquí también lo vemos. Al dividir sus paisajes y retratos con aureas, crea un equilibrio en la fotografía, es lo que os decía, ¿no? Cómo se equilibran, cómo es que una fotografía de paisaje, que nos pasa mucho también, a veces pesa demasiado para un lugar y no para el otro, pues lo tienes que intentar equilibrar mentalmente de una manera bueno, quizás es el poder de las matemáticas, como dice aquí, ¿no? Conscientes, y poner una armonía, diríamos, en las cuales esta armonía está creada por la propia naturaleza también. Fijaros aquí también cómo se construye la imagen, ¿no? El triángulo este es vital, que lo vemos en azul, y después cómo toda la línea roja y los amarillos proporcionan el equilibrio este que es lo que buscamos en este tipo de fotografías, ¿no? Todos estos gráficos que os estoy poniendo son interesantes un poco de que los miréis, que los analicéis también, porque ayudan mucho después en situaciones de, de que os podéis ir, no sé, esta Semana Santa, si os largáis a la montaña, alguno de vosotros y vosotras, pues poder gestionar estos encuadres, ¿no? Y tener el tiempo para hacerlo es brutal. Mirar qué belleza también, la luna ahí. Una verdadera fotografía no necesita ser explicada ni expresada con palabras, ¿no? Esto va para los que ponemos pies de foto en nuestras fotos, ¿no? E intentamos explicar la fotografía y dicen, no, si no hace falta, ¿no? La fotografía habla sola, es verdad. No hace falta a veces ponerle palabras, sino mm, que el propio espectador sea el que haga las palabras, ¿no? O el que busque el significado. A mí es una cosa que me gusta mucho, ¿no? El que sea el propio espectador que imagine que, bueno, a lo mejor él piensa que está aquí en Alaska y no está, está en el Pirineo de Huesca, es igual. Lo que importa es lo que nos dice la fotografía y la emoción que nos despierta, ¿eh? La urea también, esta búsqueda de letras, como aquí vemos que es una S al inrevés, ¿no? Como nos lleva directamente hacia el camino de las montañas. Es brutal también. Los ríos nos ayudan mucho, por eso eh, mm, ir, ir a lugares donde hay ríos que pasan entre cordilleras es fascinante porque te producen estas líneas, ¿no? Que nuevamente no tenemos. El tema de los árboles es genial también. Esas son esculturas naturales que con el paso del tiempo crecen encima de una roca, se apoyan y por el viento o por la luz cogen esa inclinación, ¿no? Y te producen esta escultura natural perfecta, ¿no? Que dices, wow, ningún ser humano podría haber construido una cosa tan preciosa como esta, ¿no? Y esto solo lo encuentras andando y mirando. No somos una fotografía, sino que tú la haces también, ¿no? Eh, Fijaros, ¿no? Él trabajaba mucho en una zona de Norteamérica que se llama las Rocky Mountains, y entonces prácticamente se pasaba el día ahí, se levantaba a las 4 de la mañana, cogía el coche aquel y empezaba a andar y a fotografiar y toda la América, diríamos,
paisajística fue retratada por este hombre a principios de siglo, ¿ok? O sea que tiene un material precioso. Después hay que decirlo también, ¿eh? En las copias en el laboratorio él las trabajaba muy bien y muchas zonas oscuras se convierten casi en negras, muchas zonas blancas se convierten en grises, o sea, hacía mucho hincapié en la postproducción, que a veces pensamos, no, si disparaban y después no retocaban. Pues sí, sí, tanto que retocaban, ¿no? Imagínalos aquí. Aquí seguramente ese cielo gris que vosotros veis no era tan gris, porque hay mucha luz encima y en el reflejo podemos ver que hay partes del cielo que son blancas, pero en cambio él convierte ese cielo gris, hay ese cielo, diríamos, un poco más blanquizo en una zona gris totalmente, prácticamente oscura, ¿no? Pero esto juega muy bien con los matices, lo que decía él antes, ¿no? El sistema de la escala de grises se ve muy bien compensada en todos los momentos de esta imagen. Como también se buscaban los primeros planos, como os he dicho antes, ¿no? Para atraer el ojo del espectador y crear esta sensación y este contraluz a través de las montañas que nos ayuda tanto. Em, mm, Qué bueno, ¿no? Chapó, chapó por esta imagen también, o por esta también. Otra vez lo que os decía, la luz negra del cielo incide mucho. Dudo que sea, a nivel de cuando fue hecha esta imagen, el cielo estuviese tan negro, ¿no? Sino que lo ha ido dramatizando él, para que quediese prácticamente negro. ¿Ok? Es que si no, no tiene coherencia esta luz, esta nube que tenemos aquí, eh, la tenemos en negro y después prácticamente acaba en gris, ¿no? O sea, es increíble también. Supongo que de alguna manera en esa foto, como la parte inferior, adivino que es un cementerio, haya querido darle un cierto Eh, tono. Supongo, ¿eh? Evidentemente. Sí, 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 no, imagino que también, seguro, ¿eh? Seguro, iba acompañado todo. Mm, los detalles, o sea, componer, no nos olvidemos, ¿no? No todo es paisaje, sino que dentro del paisaje tenemos otras formas, diríamos, que nos producen el mismo efecto que si estuviésemos fotografiando las montañas, ¿no? Y, y bueno, estos detalles, estas texturas de la madera pasada por el tiempo, por la lluvia, en plan, que crean estas formas fantásticas, ¿no? A veces nos olvidamos, ¿no? El paisaje, pero el paisaje también hay fragmentos, diríamos, dentro del paisaje, como la charla de hoy decía, ¿no? Que hay que coger y fotografiar, ¿no? Y ese fragmento que tenemos en la línea horizontal, de que hay una especie de ojo que nos está mirando ahí, es fantástico, fantástico. Dice, cuando estoy preparado para una fotografía, creo que hay algo en mi cabeza que literalmente no debería ser. Estoy interesado en algo que se construya desde dentro en lugar de sacar desde el exterior. ¿Ok? Y aquí este idílico puente, me parece casi desde los puentes de Madison, ¿no? De piedra, con el reflejo también, ¿eh? Como os he dicho, el tema de los reflejos es muy importante, el saberlos jugar, el saberlos incluir dentro del espacio en general. Brutal también aquí la escala de grises, claro, que os puedo decir, ¿no? Aquí también ese dramatismo en el cielo retocado. Pero bueno, esa entrada de luz matizada, ese caballo que es un punto de interés y esa nube, ¿no? En medio de las montañas, me parece fantástico. Aquí, bueno, os había puesto un vídeo, que pues me acuerdo que no podemos ver vídeos, pero bueno, si queríais, si buscáis por YouTube, podéis encontrar una cantidad de información, entrevistas, maneras de trabajar. O sea, diríamos que si Cartier-Bresson es conocido en la fotografía humanista, Ansel Adams es en la fotografía de naturaleza y paisajes, sobre todo, ¿no? Y es un constructor. Consejos, pues bueno, el uso del trípode. Os he puesto dos interrogantes.
porque yo utilizo las piedras y lo que me encuentro para no cargarlo. Maximizar la profundidad de campo y hacer diferentes diafragmas, tener en cuenta otra vez, son repeticiones que os he dicho, la importancia del cielo, la importancia de los primeros planos, después aprovechar sobre todo las mejores horas del día, después tener en cuenta el clima, evidentemente, si llueve es una historia, si deja de llover o no, pero siempre estamos expuestos a tener diferentes horas en el día. Eh, lo de levantarse temprano lo dejamos en el aire, capturar el movimiento, el equipo fotográfico, saber si es importante para vosotros o no. A veces con una cámara y un objetivo podéis hacer mil cosas, y es como funcionaba también. El planificar las fotografías, es verdad, saber los lugares en donde va a haber esa luz fantástica y que queréis tenerla sí o sí. En invierno es una historia, en primavera es otra, y las luces van variando y el sol es muy importante tenerlo. Ahora hay aplicaciones con el móvil que te dicen exactamente dónde tienes el sol, si delante, si va a caer por de ahí, pero bueno, importante. Volver a visitar siempre el mismo lugar es otro de los consejos que podría hacer. Y después, cuando estéis en el mismo lugar, cambiar las perspectivas de no siempre quedaros en ese lugar donde habíais fotografiado, sino un poco variar todos los ángulos. Bueno, y hasta aquí, en esta hora justa y 2 minutos que hemos hecho, hemos llegado. Em, Abro un poco críticas, debate, lo que queráis, ¿no? Y, y si queremos revisar o si queréis comentar alguna cosa, o si sois fans de la fotografía de paisajes, si vosotros también os gusta hacerla, qué consejos podríamos dar, o si se han pasado situaciones diferentes, no sé. Sin vergüenza, ¿eh? Podéis hablar. Hola, Hola, ¿qué tal? Aquí Ignacio por hola, sinvergüenza. hola. Jordi, Sí, em sents? És que estic al carrer i no sé si, sí, 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 et si està sentim molt bé. perfecte. Bueno, la veritat és que porto una hora sentat en un banc perquè quan m'han avisat que hi havia la reunió jo anava de camí de compres i ho he abandonat tot, m'he sentat en un banc i ara ja Ole, comença a fer fred. ole. I Pues t'estic veient pel mòbil. Bueno, m'alegro molt. dues coses. Digue'm. Dividir la classe d'avui en dos. A la segona, evidentment, estem veient un gran mestre i ens n'has fet una introducció genial. I la primera part, bueno, és molt pedante dir-ho, molt pedante, però és que és una mica esbrinat dintre de la meva vida també, no? Jo no he tingut la sort que tu, pirata, que t'has pogut estar allà